Bueno, eran Thalía y Maluma, pero hoy me da mucho gusto que haya venido a este estudio Jorge Castañeda, porque es jueves de Jorge Castañeda, a pesar de que sea hoy jueves 21 de diciembre. Jorge, ¿cómo estás? Me da gusto verte, pues, bienvenido aquí. Muy bien, Joaquín, muy contento de estar aquí contigo, cerrar el año aquí. Parece muy bien, porque hemos tenido un muy buen año. ¿Ya acabaste tus cursos? Ya acabé, hasta septiembre del año que entra. De aquí hasta entonces, pura grilla. ¿Qué cursos das? ¿Qué clases? Son dos de Relaciones Internacionales, uno de primer semestre, recién llegados, unos chavitos de 18 años, y son un encanto, divertidísimos. Y luego uno de posgrado, de maestría y doctorado, tanto en la Universidad de Nueva York como en la Universidad de Columbia. Y pues los hago, son el lunes. Entonces empiezo el lunes con una clase, luego voy a grabar mi programa con Televisa, con La Hora de Opinar, luego hago mi segunda clase y ya terminé, ya no tengo que chambear más. O sea, trabajas los lunes de la semana, sí, está bien. Hombre. Porque digo, platicar contigo, perdón, pero no es chamba. No. Es un gusto. Pero, o sea, ¿y hace cuántos llevas? Cumplí 20 años ahorita. ¿Ya 20 años? Digo, salvo los 3 que tomé licencia en relaciones, pero este año cumplí 20 años. En la misma universidad, más o menos, de clases parecidas. Muy bien. No está mal. No, como exilio no está mal. ¿Qué va? ¿Cuál exilio? Oye, a ver, ¿y qué? ¿Y regresaste y qué viste? Pues mira, primero esto de los desvíos de los 200 y pico de millones de pesos del gobierno del estado de Chihuahua, de Hacienda al gobierno del estado de Chihuahua, del gobierno del estado a la Secretaría de Educación del gobierno, de ahí a las 4 o 5 empresas fantasma, y de ahí al PRI, o solo en Chihuahua o en varios estados. Ahí hay versiones distintas. En el New York Times de hoy aparecen también los nombres de Sonora y Durango, Tamaulipas y Veracruz, sin confirmación por parte del periódico, pero mencionan esos estados también. Y bueno, la detención anoche y ahorita la declaración de Alejandro Gutiérrez, que es una persona que cuya trayectoria y cuya importancia no hay que subestimar. Además de haber sido senador y diputado, etcétera, fue precandidato a la gubernatura de Coahuila y es un empresario de Coahuila, de Saltillo, muy distinguido, muy reconocido, muy respetado en su ciudad. Entonces, pues una de dos, o el gobernador Corral tiene todos los pelos de la burra en la mano, y esto sí va a resultar ser cierto, comprobable, y va a desembocar en otras investigaciones, o es un caso mal armado. Yo obviamente no tengo idea de qué tan bien o mal armado está, pero sí me parece que, aunque no sea el criterio definitivo, Joaquín, el New York Times saca este artículo larguísimo en primera plana de su edición de hoy, justo debajo de la reforma fiscal histórica de Trump. Es la segunda nota más importante, la primera plana del New York Times, que, como decimos nosotros que hemos trabajado en periódico, estaba arriba del doblez. Arriba del doblez. Y eso, aunque no quiere decir que sea cierto en automático, sí los dos reporteros, o los tres, afirman en el artículo que ellos revisaron cientos de páginas de documentos del juicio, de las declaraciones ministeriales, de los testigos, etcétera, etcétera. Entonces, es perfectamente posible que no sea cierto, pero entonces ya, alguien está embarcando al gobierno actual del estado de Chihuahua, al diario Reforma y, supongo, a la revista Proceso, porque también lo va a sacar, y también, desde luego, al New York Times. Complicado el asunto por dos razones, Joaquín. Yo creo que todos sabíamos en 2016 que el PRI estaba gastando enormes sumas de dinero en las 12 campañas de gobernador. Gigantescas sumas. Más en Veracruz que en un estado pequeño, que en Tlaxcala, creo que también hubo elecciones, desde luego, más en uno que en otro, pero en fin, enormes cantidades de dinero. No sabíamos de dónde vino, porque eso no nos toca a nosotros, nos toca ver, y la lana no corresponden a los gastos declarados ante el INE, simplemente no, lo que se veía en las carreteras, en las redes, en las ciudades, no corresponde. Segundo, también sabemos que el PRI perdió 9 de 12.
Sí. O sea que o bien toda esa lana no sirvió de nada, o bien se fue a otros bolsillos. Es que eso es lo que ha pasado siempre, Joaquín. Sí, es el Pemex Gate, eso lo vimos en el año 2000. Sí se clavaron los $100 millones, pero no le llegaron a los operadores de tierra, se lo clavaron en el camino. Así es. Yo creo que esto es lo que le pasó al PRI en el 2016, con su operación Zafiro y todo eso, y Beltrones en la presidencia. Les llegó este dinero, este u otro, no tengo idea cuál, una lana. Y esa lana la mandaron a los 2 estados y pues se la clavaron en el camino. Fíjate, hay un dato muy interesante que algún día se aclarará y a lo mejor los jóvenes les va a parecer muy lejano, que lo es para ustedes, muchos no habían nacido. A la muerte de Colosio, al asesinato de Colosio el 23 de marzo del 94, ¿dónde quedaron todos los fondos que habían aportado para Colosio? ¿Quién se los quedó? ¿Dónde fueron a parar? Porque cuando Cedillo arranca la campaña el martes siguiente, no tenían ni un peso. Pues yo creo que quienes lo saben son los colaboradores más cercanos de Colosio en ese momento. Son 4 o 5. ¿Sí? Tienen nombre y apellido. Ahí están. ¿Quién tenía la llave de la caja, la combinación de la caja fuerte? Pues dicen que el secretario particular. ¿Quién era? El secretario era Alfonso Durazo. Alfonso Durazo. Montaño, no, Alfonso Durazo. Alfonso Durazo. En fin. Pero esto, y yo es un error que se escude ahorita el PRI o varios más en la declaración de Javier Corral de anoche, no de hoy, de antes de la detención de Alejandro Gutiérrez, de que dijo, por el momento no tenemos ninguna información sobre el involucramiento de la Secretaría de Hacienda o del PRI. Subrayo el por el momento, porque tengo la impresión de que Corral ya tenía montado el operativo en Coahuila para detener a Alejandro Gutiérrez. Se le adelanta el periódico Reforma, lo ventanea antes, entonces lo que quiso fue un poco distraer, creo yo, o ahora sí que engañar al enemigo, despistar al enemigo para que no se moviera Gutiérrez y lo pudieran detener. Se lo tuvieron policías federales, federales, pero a raíz de un mandato de arresto de un juez, pero en esos casos de un juez estatal. Sí, podría haber, pues, de acuerdo con los convenios que tienen, podría haber sido la policía de los agentes ministeriales de Coahuila, ¿no? Pero fueron policías federales, es un dato muy interesante. Sí. Pero yo creo que esto tiene muchísima cola en muchas partes, otros estados también, la Secretaría de Hacienda en ese momento, y pues toda esta manera de canalizar el dinero, de utilizar empresas fantasmas, etcétera. No cuadraba, Joaquín, la cantidad de dinero que estuvimos viendo en esa campaña en 12 gubernaturas con los gastos reportados al INE. Mira, tenemos un ejemplo ahorita mejor. Lo mencionaste ahorita, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Sí. Según el INE, 2 o 3 consejeros dijeron, en su cuenta o en sus cuentas hay ingresos por algo así como 400,000 pesos y gastos de 6 millones. A ver, yo quisiera yo quiero una cuenta así, Joaquín. Oye, pues... ¿No? Que nos regalen una cuenta así donde puedes gastar más de lo que tienes, pero no un poquito más, 10 veces más. Déjame leerte este tuit de que ya borró, pero yo lo subí porque no tenía ahí en el archivo. ¿Por qué? Porque es del 9 de febrero de 2015. Claro, lo vi en tu columna hoy. Sí, dice Jaime Rodríguez, el Bronco, ¿sí? El chapulineo es inmoral. No puedes dejar abandonada tu responsabilidad, no puedes hacerle eso al Estado. Además pone Estado con mayúsculas, ¿sí? Digo, la ortografía es aparte, ¿no? Sí. Al Estado mexicano, ¿no? No, se refiere al Estado de Nuevo León. Entonces, es inmoral y él pidió licencia ayer. Sí, bueno, pues es incongruente, por no decir más. Y oye, y además está muy seguro de su triunfo porque lo pidió con fecha 1 de enero para poder volver al gobierno de Nuevo León
el 1 de julio, el día de las elecciones, o sea que está seguro de ganar. Sí, segurísimo. Está una confianza en sí misma bárbara, ¿no? Pero bueno, pues está interesante este tema de Alejandro Gutiérrez. Un comentario final sobre esto, Joaquín, un poquito, pues no de mala leche, pero sí es sorprendente que el New York Times lleve este tema en primera plana. Y en este momento, además, con un par de excepciones, ningún diario mexicano lo trae en primera plana y trae notas muy pequeñas adentro. Sí es un poco raro, porque no es un tema de Israel, es un tema de México. Sí. Al periódico de allá le parece muy importante y a los periódicos de aquí, pues no tanto. Pues tienes razón en lo que acabas de decir. Salvo Reforma, no lo vi como artículo largo, llamado importante, o sea, algo importante, no lo vi en ningún periódico, salvo Reforma. Digo, salvo en la primera plana, sí está, pero no en primera plana. Aquí lo hemos llevado destacado, ¿eh? No, ya lo podemos, a ver. A ver, bien, yo sobre esto nomás quiero hacer una acotación. Yo no me creo que haya sido un caso aislado, el de Chihuahua. Exacto, totalmente de acuerdo. Porque lo veo como un modus operandi. Totalmente. Hay que ver qué más viene. ¿Qué más viene? Ahora, los otros gobernadores, PAN, PRD o puro PAN, que ganaron en el 16, no todos están en las mismas condiciones que Javier Corral para poder hacer todo esto. O bien porque su predecesor ya está en el bote, Borge, Duarte, Javier, Padres, etcétera. O bien porque no tienen la disposición quizás de hacerlo. Varios más, Cabeza de Vaca en Tamaulipas, ¿no? Pero, pues la verdad, no hay ninguna razón para suponer que esto solo lo hizo Duarte, César Duarte. Sí. ¿Por qué solo él? ¿O por qué solo lo hicieron con él? O solo con él, más bien, porque no creo que él haya sido el instigador de esto. No, él fue simplemente un conducto. Pues ahí está de prófugo algún día. Pues sí, que es otro problema, por cierto, porque no vemos que el gobierno de México esté pidiendo su extradición y no vemos que el gobierno de Estados Unidos lo esté deportando por estar en una situación de visa irregular, que sí lo está. Claro, esto Corral se lo ha dicho a la embajada de Estados Unidos. Claro, porque él entró de turista. ¿No? Exacto. 6 meses. ¿Cuántos lleva? Bueno, cuéntale. O si viene a México de vez en cuando, ¿hay nota roja o no hay nota roja? Porque lo tendrían que detener en la frontera. En el momento que entre. Exacto, pues no. En fin. Bueno, además, si regresa a México, tiene que esperar un lapso para volver a regresar. Para volver, no es así de... No puede entrar por la mañana y regresar por la tarde. No, y hasta donde entiendo, no ha sacado una visa de otro tipo, ni de inversionista, porque no es tan rápido y tendrían que examinar con mucho detalle el origen de sus recursos, etcétera, etcétera. Ha de estar con una B1, B2, y simplemente el gobierno de Estados Unidos no quiere aplicar, digamos, la letra de la ley. También son juaristas allá, ¿eh? Sí. A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, justicia secas. Y a ver, sí son juaristas. Voto raro, Joaquín, de México en la ONU. Ver, cuéntamelo. Rapidísimo pero importante. El Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada votó, no la semana pasada, antier, aprobó una resolución por 14-1, pero el 1 siendo Estados Unidos aplicó su veto y por tanto no se aprueba la resolución, condenando el reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Bueno, como no se aprobó la resolución en el Consejo, sobre todo los países árabes la llevaron a la Asamblea General y acaban de votar ahí. Se aprobó con una mayoría muy significativa, casi aplastante. Más de 130, 120 países votaron a favor, que es perfectamente comprensible. 35 se abstuvieron, entre ellos México, como lo acabas de comentar. Sí. Es un voto extraño porque, en primer lugar, pues México sigue manteniendo y seguimos reconociendo a Tel Aviv como la capital del Estado de Israel. Nuestra embajada está en Tel Aviv, siempre ha estado en Tel Aviv y va a seguir en Tel Aviv durante muchos años. Segundo, México siempre ha apoyado la idea de los dos estados y que el destino de Jerusalén debe resolverse dentro de las negociaciones de la creación del Estado palestino que conviva con el Estado de Israel. El gobierno de México hoy se abstiene.
venía absteniéndose o votando así en varios otros temas de Israel desde hace varios meses, si no es que bueno, un hay que año recordar casi. el escándalo de la UNESCO. El de la UNESCO, a raíz del de la UNESCO, en contra, entonces un poco a raíz de eso se corrige y México empieza a votar más que sobre el fondo de cada votación en cada agencia de las Naciones Unidas, con los europeos, es decir, cómo votan Francia, Reino Unido, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Suecia, etc. Y así votamos nosotros. Cuando ellos votan a favor, por ahí nos vamos, se abstienen, por ahí nos vamos, en contra, por ahí nos vamos. No es la más elegante de las soluciones, pero no es mala, porque al final tú quieres juntarte pues con tus cuates, con la gente que piensa como tú, like-minded countries, en lugar de juntarnos como en la de la UNESCO o desde la época de Echeverría con los afroasiáticos que se les llamaba, o el grupo de los 77, o los maliniados, o los árabes, que eso ya afortunadamente todo eso pasó a la historia. Pero hoy México vota, se abstiene, pero fíjate, los países amigos no se abstienen. Francia vota en contra de Estados Unidos, Reino Unido en contra, Alemania en contra, Italia en contra, España en contra, Países Bajos, Chile en contra, que es un país con que siempre tratamos de votar juntos en muchas cosas. El único país, entre comillas, cercano que se abstiene es Canadá. Es una votación rara, ¿eh? Sí, porque es además un voto muy raro. La Cancillería ya había declarado que México reconocía a Tel Aviv como la capital, al decir que México mantendría su embajada en Tel Aviv. Por eso es un poquito extraño el voto, y pues yo creo que no sé si haya que vincularlo con el reconocimiento de hace 3 o 4 días de Juan Orlando Hernández como ya presidente electo de Honduras, siendo México solo uno de pocos países latinoamericanos, creo que con Costa Rica y con Guatemala, que lo hemos hecho. Cuando la OEA y la ONU han insistido en que se repitan las elecciones. La OEA, pues sí, por eso es un poco extraño, es decir, son 2 votaciones que no van del todo en la línea de lo que el propio canciller Videgaray ha establecido desde hace ya un año casi: votar con los amigos en los temas de Medio Oriente, y en el caso de democracia y derechos humanos en América Latina, tener una postura mucho más de vanguardia que la que se había tenido en el pasado, postura con la que estoy enteramente de acuerdo, por cierto. Y ahora le llaman que estamos en campañas pragmatismo. ¿Sí? Pues si le dieran pero esto sí suena puro pragmatismo. Pero es que le llaman pragmatismo a lo que no tiene respuesta, a la explicación, ¿sí? Sí, pues bueno, es un término a lo inexplicable útil. Eso ya es un sinónimo. Es pragmático. Es pragmático. Pero así están las cosas con este voto en la ONU. En fin, terminamos el año con muy buenas noticias que comentar. No son buenas las noticias, pero son buenas para comentar. Son noticias. No noticias. Sí. Eso es lo que nos importa. Así es. Gracias, querido Jorge. Gracias a ti, Joaquín, y muy feliz año para ti, para Adriana, y para todos. Gracias igual, para ti, para todos. Saludo a tu hijo, y pues empezaremos el año nuevo también con mucho ácido, porque en enero el cambio es en el gabinete. Muchísimo. Así ya lo comentaste. Gracias, Jorge Castañeda, porque es jueves del doctor Jorge Castañeda. Yo voy a los anuncios después de